¿Cuál es el nivel de religiosidad en estudiantes de sexto semestre que cursan su carrera de psicología de forma virtual en Zion? Este estudio busca entender cómo la religiosidad se manifiesta en estudiantes de una carrera con un enfoque psicológico y religioso, independientemente de sus creencias individuales. ¿Qué es la religiosidad? Inicialmente se veía como un compromiso religioso, con dogmas y prácticas específicas. Sin embargo, investigaciones posteriores mostraron que la religiosidad es más compleja y abarca creencias, emociones y comportamientos. Dimensiones de la religiosidad. Las encontramos como cognitivas, creencias y conocimientos religiosos; emocionales, sentimientos relacionados con la religión; comportamentales, prácticas religiosas y sus efectos. Versus espiritualidad. Históricamente se consideraban sinónimos, pero ahora se distingue. La religión está más ligada a lo institucional y a la espiritualidad a lo personal y a lo subjetivo. Dificultades. La religiosidad es multidimensional y existen muchos instrumentos para medirla. Escala de religiosidad. Se desarrolló una escala con 63 preguntas para medir 4 factores claves de la religiosidad: intrínseco, organizacional, no organizacional y subjetivo. Importancia de las prácticas religiosas. Las prácticas religiosas conectan a las personas con lo sagrado y proporcionan un sentido de pertenencia y apoyo. En resumen, este estudio busca comprender cómo la religiosidad se manifiesta en estudiantes de psicología y religión en su entorno virtual. Se exploran las diferentes dimensiones de la religiosidad y se utilizará una escala de medición para evaluar el nivel de religiosidad en estos estudiantes. Variables. Creencias. Las creencias o ideología religiosa constituyen el núcleo doctrinal de cada religión. Establece como fundamento de su fe. Según Glott y Starr, 2016, estas creencias forman una estructura de valores y normas que organiza la percepción de la vida y de los valores morales del individuo. Esta dimensión se basa en la aceptación de ciertas verdades que, según los seguidores, son inmutables y dictadas por la divinidad o figuras sagradas de la religión. Según los psicólogos, las creencias son marcos cognitivos que moldean la percepción y la interpretación de la realidad. Son esenciales en la identidad personal y social, ayudando a los individuos a encontrar sentido y dirección en sus vidas. Prácticas. La dimensión de prácticas o rituales se refiere a los actos externos observados que manifiestan la religiosidad de un individuo. Según Glott y Starr, 2016, estas prácticas son conductas formales que están institucionalizadas en cada religión, como asistir a ceremonias religiosas, rezar o participar en ritos de adoración. Estos actos permiten la expresión pública y el fortalecimiento de fe. Adiciona el sociólogo Emily Durkheim, en 1912, la práctica ritual es un acto de cohesión social que no solo reafirma la fe del individuo, sino también la identidad de grupo, donde los ritos sirven como un mecanismo de integración que refuerza los lazos entre los individuos y su comunidad religiosa. Sensaciones. Esta dimensión, basada en los aportes de Glott y Starr 2016, describe el aspecto subjetivo y emocional de la religiosidad, centrándose en cómo las experiencias personales y emocionales
se interpretan como pruebas de fe. Según Roberto Cipriani, 2012, estas sensaciones abarcan momentos de conexión profunda con lo sagrado, que pueden surgir en la oración, la adoración o la meditación. Además, Koenig, McCloud y Larson, 2001, incluyen en esta dimensión la percepción de apoyo espiritual y cómo éste influye en la salud emocional. Por otro lado, esta dimensión se centra en las experiencias emocionales subjetivas que los individuos atribuyen a lo sagrado. Importancias de las preguntas de validez. Las dos preguntas de fiabilidad fueron escogidas de las variables de creencias, experiencias y comprensión, con el objetivo de evaluar la consistencia de las respuestas de las personas en el test, y a su vez para medir o detectar posibles sesgos en la medición del instrumento. De igual forma veremos cómo esas preguntas se formulan de forma diferente, aunque la esencia sea la misma. Preguntas de fiabilidad 1. ¿En situaciones adversas considero que mi religión me motiva a seguir adelante? Esta pregunta está tornada de la variable de experiencias, para detectar que no exista contradicción entre las respuestas de las personas. Pregunta de fiabilidad 2. ¿Puedo explicar el significado de los rituales más importantes de mi religión? Esta pregunta fue formulada de forma diferente, incluso con más especificaciones en los conceptos de significado de rituales, frente a otras preguntas de la variable de conocimiento. Pregunta de fiabilidad 3. ¿Considero que existe una deidad o una energía suprema que influye en el universo? En esta pregunta podemos ver cómo se reformula una afirmación tornada de la variable de creencias para detectar contradicciones, utilizando sinónimos de las palabras. Escala de religiosidad. A continuación daré una explicación sobre la medición de la religiosidad. Instrucciones. Podrá seleccionar en qué medida está de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados utilizando la escala D. Totalmente en desacuerdo, neutral o totalmente de acuerdo. Seleccionamos una respuesta correcta. Luego su base de confidencialidad. Respuestas que son confidenciales y se utilizan con fines de investigación. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es responder con honestidad. Duración. El cuestionario consta de 30 preguntas y el tiempo ilimitado. Iniciamos con 30 preguntas y sus opciones. Su interpretación. Para conocer el resultado es necesario sumar los puntajes de la escala de 30 preguntas. Luego de sumar las respuestas obtendrás el puntaje global basado en los siguientes criterios: religiosidad baja, religiosidad media y religiosidad alta. El test que acabas de contestar está basado en el paradigma de las variables de religiosidad según Palucha en 2016, tomado del paradigma de religión. Se dividen en los siguientes aspectos: variables cognitivas, variables de emoción, variables de comportamiento. Los resultados posibles de nuestro test se medirán teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Luego de tener definidas las variables de la religiosidad, tenemos un total de 30 preguntas, 5 correspondientes a cada variable y 5 preguntas del constructo de religiosidad. A continuación procedimos a puntuar las respuestas de la escala de Likert de la siguiente manera: 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Neutral. 4. De acuerdo. 5. Totalmente de acuerdo. Cada participante de la prueba podrá obtener los siguientes puntajes, teniendo en cuenta los anteriores criterios. Puntaje máximo posible 30, si responde 1 a todas las preguntas. Puntaje máximo posible 150, si responde 5 a todas las preguntas. Por lo tanto, el rango de puntajes estará entre 30 y 150. Luego procedimos a definir los criterios de clasificación. Estos son: baja religiosidad, religiosidad media, alta religiosidad. Una forma muy común y práctica de hallar los intervalos numéricos para los niveles de religiosidad era la de dividir el rango de manera proporcional en 3 categorías, hallando el tercio medio, donde podemos definir que baja religiosidad es la categoría que comprende puntajes entre 30 y 70, religiosidad media, puntajes de 71 a 110,
alta religiosidad, puntajes de 111 a 150. Con este sistema podemos hacer un análisis general de la medición de religiosidad en esta escala. Para concluir, quiero compartir la reflexión de nuestro grupo sobre el trabajo que realizamos con la escala de medición. Lo más sencillo fue redactar las preguntas de la prueba. Este proceso nos permitió ponernos en el lugar de quienes la responderían, imaginando qué querrían expresar o cómo interpretarían las preguntas. Esto fue muy enriquecedor porque reflexionamos sobre la empatía y la importancia de formular preguntas claras, respetuosas y alineadas con los objetivos de la prueba. Así logramos comprender mejor los constructos de una perspectiva más humana, más allá de la teoría. Lo más difícil fue el proceso de medición y calificación, especialmente la parte de matemática. Fue un reto asignar valores y puntuajes de manera justa, asegurarnos de que los resultados fueran claros, precisos. Nos ayudó a valorar la importancia de diseñar sistemas de evaluación responsables. Esta experiencia nos permitió crecer y valorar tanto la claridad como los retos del diseño de pruebas. Finalmente, en nombre de mis compañeros Ana, Carlos, Daniela y quien les habla, Maribel, agradecemos al profesor Fernando Merlano por guiarnos y apoyarnos en este proceso. Muchas gracias.